en el Evangelio de San Mateo. Voy a darle lectura al capítulo 14, por favor, San Mateo 8, versículo 14. Vamos a seguir dándole seguimiento a la serie Los Milagros de Jesús. Los milagros de Jesús, y hoy voy a compartir el tema número 3. Ok, tema número 3, al cual le titulé Jesús sana a la suegra de Pedro. Es el tema número 3 del tema general de los milagros de Jesús. Le doy lectura, por favor, usted me va siguiendo para que aprovechemos el tiempo de una manera sabia. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Cuando yo comencé a preparar este tema, me puse a pensar en el privilegio que es recibir a Jesús en nuestra casa. ¿Cuántos hubieran tenido, o mejor dicho, cuántos hubieran anhelado el privilegio de tener a Jesús física y literalmente como visita a sus hogares, mis amados? Yo creo que la mayoría de cristianos hubiéramos anhelado mirar a Cristo Jesús en la época que Él estuvo como misionero aquí en la tierra, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Yo me puse a pensar mucho en eso, ¿no? Dice la Escritura que vino Jesús a la casa de Pedro. Ahí está el primer principio. ¿Sí sabían que a veces estamos súper emocionados debido a que alguien muy importante, alguien conocido, ¿verdad?, en el ámbito secular, alguien muy popular, alguien muy famoso, nos hace una visita, dígase a nuestro hogar, dígase a nuestra región donde vivimos, nuestra ciudad? Y las personas, mis amados, lo sienten como un privilegio único. Yo recuerdo muy bien hace muchos años cuando viví en la ciudad de Mexicali, Baja California, y este lugar lo utilizábamos como, pues era nuestra casa y al mismo tiempo era negocio. Y esta persona de mi pueblo, cuando miró llegar al Maromero Páez, usted escuchó de este famosísimo, hoy día exboxeador, pero en aquel día, mis amados, estaba en su momento, estaba en su pleno momento boxístico, cuando este hombre se aparece ahí en la paletería hogar de nosotros, ¿no? Porque ahí vendíamos y ahí vivíamos, y le compra una paleta. Y cuando yo regresé, porque ese día me tocó descansar, cuando yo regresé estaba emocionadísimo el hombre. ¿Qué cree que sucedió? Le vendí una paleta congelada a Jorge Maromero Páez. Wow, no me digas, mire nomás lo que me perdí, ¿no? Yo llegué ese día, ¿verdad? Maromero Páez, ¿no? Pero cristiano, ¿cuántos hubieran anhelado tener ese privilegio que muchos cristianos en aquella época tuvieron, como Pedro? Vino Jesús a la casa de Pedro. Pero igual, ¿verdad? ¿Cuántos tuvimos ese momento inigualable, por cierto? Acuérdense bien que usted y yo no recibimos a Cristo Jesús literalmente en Bloomington o en Minneapolis, en Chaska, en Chajas, en San Pablo. No lo recibimos literalmente hablando. Pero ¿cuántos se acuerdan cuando Cristo Jesús llegó a su casa espiritual? Yo de hecho, ¿verdad?, le doy gracias al Señor, porque hace mucho tiempo vino Jesús a mi casa, pero Él no hizo lo que hace un artista famoso, mis amados. Simplemente entra y sale. Cristo Jesús vino a quedarse a mi vida.
Ese es un privilegio tremendo, ¿a poco no? ¿Cuántos años tiene que Cristo Jesús llegó a tu casa, por cierto? Cristiano. ¿10, 15, 20, 30? ¿Un día? ¿3 días tal vez? Yo no sé, porque hay gente que apenas recién nació, ¿verdad? Si sabías que Jesús tiene un distintivo y una peculiaridad única, en el sentido de que Él ingresa a nuestra casa, ¿no? Él ingresa como huésped, no es un huésped, no se vayan a equivocar por ahí. Él tiene una peculiaridad que ingresa como huésped, pero, lógicamente, si le damos el permiso, Él se adueña de la casa, mis amados. Es el único que tiene esa peculiaridad, porque yo les hago una pregunta. ¿Cuántos se han hospedado en X lugar? ¿Cuántos se meten y son dueños así de una sola? Cristo Jesús entra como huésped y al instante, porque la persona le abre su corazón, se convierte en el dueño, mis amados. Yo cuando voy, ¿verdad?, a la ciudad de Illinois, a la ciudad de Chicago, a hospedarme, no me dan el título. Muy apenas, ¿verdad?, cuando les pago, pues muy apenas me dan la llave y de aquí a mañana, a las 10 de la mañana, fuera, Marco. Cristo Jesús es el único que se mete y se adueña directamente de esa casa, mis amados. ¡Qué bendición! ¿A poco no? Entra como huésped e inmediatamente se convierte en el dueño de nuestras vidas. Ninguna otra visita tiene ese privilegio, mis amados. Al contrario, muchísimas veces tenemos visitas y ¿qué hacemos? Ya nomás le estamos contando el tiempo, ¿no? Ya se va. Así como el chaparrón Bonaparte, ya se va. Ya los queremos sacar, ¿verdad que sí? Muy probable esa sea la razón por cual muchísimas personas, o la mayoría, y diría yo, que no le han permitido a Cristo Jesús que entre a su casa, porque Él se adueña, mis amados. Una vez que entró, se adueñó, porque es voluntario, ¿no? ¿Cuántos no le han permitido, por cierto? Jovencitos, no nacidos de Dios, por ahí, adultos que no han nacido. ¿Cuántos no le han permitido al Señor Jesús que entre a su hogar porque, no, pues no me conviene? Si sabían que a los judíos tampoco les convino, mis amados. Dice San Juan 1, capítulo 11, a los suyos vino, a los de su raza, a los de su sangre. ¿Y qué le dijeron los suyos, mis amados? Los suyos le dijeron, ¿sabes qué, mi Señor? No hay lugar para ti. Si hay lugar para, no voy a mencionar ¿qué puedo decir? Una figura de aquella época, ¿no? Porque ¿a quién menciono, no? Aristóteles, tal vez. Ahorita puedo decir muchos famosos, ¿no? Pero yo no viví en aquella época. Para cualquier famoso, para cualquier figura sí hay lugar, pero para ti no, Señor, porque si te metes te adueñas, y es lo que no quiero, no me conviene. No lo recibieron, mis amados, y era el pueblo que tenía como prioridad adorar a Dios, permitirle que entrara, pero ahí se quedara. Si sabían que esa virtud tiene Cristo Jesús, mis amados, Él entra y ahí se queda. Dice Apocalipsis 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿quién es? ¿Eres tú, Jesús? Ah, no, salí a comer, no estoy. ¿Quién sabe qué hora regrese yo? Dice la palabra del Señor que Él toca la puerta de los corazones, mis amados. Si alguno oye la voz y abre la puerta, fíjense, más para que miren la caballerosidad, que muestra el mismo creador de los cielos y de la tierra. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Déjenme les digo que cuando yo le abrí la puerta a Cristo Jesús, no solamente cenó conmigo, mis amados, comimos y almorzamos juntos también. Y hasta la fecha lo seguimos haciendo, porque a mí me plació. Porque a mí me plació, mis amados. Abran la puertita, jovencitos, personas que no han nacido de Dios. Y por cierto, Él hace lo que no hacen muchos, Hoy día entra una celebridad a X hogar, a X región, a X auditorio, y ese sí te cobra, ¿Cuántos quieren la visita de X pastor por X hora? ¿Cuánto te cobra ¿Cuántos quieren una visita? ¿Cuántos quieren una cena? ¿Cuántos quieren una charla con X pastor? No, pues $1,000. Ah, mira. Ahora el milagro te cuesta también un milagro, imagínate. Y lo estoy diciendo en serio, Hay gente que sí hace citas, pero también te cobra, ¿no? Cristo Jesús no cobra, mis amados. San Juan 14, versículo 22 y 23 dice la Biblia
que habló un apóstol de Cristo llamado Judas, que tenía por sobrenombre Tadeo, según Marcos 3:18, y dice la Biblia: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? San Juan 14:22. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El mismo creador de todo el universo habitando en nuestro corazón, mis amados. Pero escucha muy bien, el hecho de que Jesús entró a nuestros hogares como huésped, escuchen bien lo que voy a decir, el hecho de que Él entró a nuestros corazones como un huésped, no significa que usted y yo vamos a mostrarse de una manera irreverente como si tuviéramos un huésped. ¿Cuántas personas tienen la misma actitud cuando está el dueño del hogar a cuando está un huésped? Cuando está un huésped no te importa, tú haces lo que quieras, dices, y ya no quiero echar. Pero cuando está el dueño, ¿qué dices? Ya no hayas que hacer, ¿verdad? Limpias por aquí, perfumas por allá y le tumbas la telaraña, ¿sí o no? El hecho de que Cristo Jesús sea un huésped, entre como un huésped, no significa que mis actitudes, que mis acciones, que mis planes, que mis decisiones no sean rendidas a Él. Si sabían que muchísimas veces somos bien irreverentes porque miramos a Cristo Jesús como un huésped y no como lo que es, como un dueño. Él es el dueño, mis amados. Él no vino a habitar 5 ni 10 días en tu corazón. Él vino a quedarse porque tú y yo se lo permitimos. ¿Sí o no, mis amados? Por eso muchísimas veces, ¿verdad?, mis acciones no son rendidas y aprobadas por el dueño, mis amados, porque miro en Él un huésped y Él no lo es. Siempre y cuando queramos agradarle, ¿no? Si usted y yo, mis amados, no hemos querido cambiar, entonces sí sigo creyendo que tengo un huésped en mi corazón y no un dueño de mi vida. Reflexionen en su corazón, ¿cuántos no han querido cambiar? ¿A cuánto nos ha costado cambiar? Hace ratito Lalo, siendo inspirado y dirigido por el Espíritu, ¿qué dijo, mis amados? ¿Cuál es la labor de usted y la mía? Si pone usted atención, si vino verdaderamente a adorar, ¿cuál es? Quitarse, ¿sí o no? Pero la condición de muchas personas es bien triste, mis amados, porque creemos que es un simple huésped, y a mí qué me importa lo que diga el huésped, yo soy el dueño de mi vida, a mí no me interesa. Mira, huésped, cuando se te ocurra te puedes ir, aquí mando yo. Imagínense, mis amados, qué terrible condición, ¿no? Eso es en base nomás a la aplicación espiritual que la Biblia enseña en base de que vino Jesús a casa de Pedro. Ahora, vamos a exponer el lado literal. Recordemos muy bien que la región donde Jesús realizó milagros, hace 8 días lo enseñaba yo, esa región fue en Capernaum. ¿Se acuerdan muy bien todos los milagros que Cristo Jesús realizó? Bueno, resulta que Pedro tenía casa en Capernaum, mis amados, pero él no era de Capernaum, él era de Betsaida, ¿ok? Según San Juan 1, versículo 44, este hombre pertenecía a un lugar llamado Betsaida, que sí era distrito de Capernaum, pero lo que yo quiero subrayar era que no era de ese sitio, mis amados. Así como quien yo voy a Illinois o a Iowa, qué sé yo, era de otra región. Ahora, ¿cómo obtuvo su casa? La Biblia no arroja información, no hay indicios de cómo obtuvo su casa. La sacó a 30 años de pagos con el real estate, se la sacó una rifa, se la regalaron, él la construyó. Bueno, no les puedo dar esa información. Lo interesante es, dice la Biblia, que él tenía una casa ahí en ese lugar y no era de ahí. Según la Biblia, ahí en Marcos 1, versículo 29, narra que esta casa era suficientemente grande en la cual moraba, mejor dicho, Pedro, moraba su suegra, moraba su hermano Andrés, y también moraba la esposa de Pedro, mis amados, suficientemente grande, y muy probable también hijos, ¿no? Yo no he leído una parte en la Biblia donde diga que Pedro tuvo hijos, pero supongo que tuvo hijos. Él era casado, mis amados. ¿Por qué digo esto?
Yo solamente quiero que reflexionemos, mis amados, que cuando Jesús nos llama a servirle, lo único que debemos de hacer usted y yo es obedecerle y responsabilizarme. Eso es lo único que tenías que hacer. No sé si te habías dado cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo demás Él lo suple. El Señor les dice: atiendan el ministerio que yo te mandé a hacer. Atiende tu llamado. Yo me encargo de tus necesidades. ¿Cuántas personas escucharon la voz de Cristo Jesús cuando Él vino a su hogar y tú le dijiste: sí, mi Dios, quédate, te doy la llave de mi corazón? ¿Cuántos se acuerdan cuando escucharon esa palabra y le dijiste, o Él te dijo, ¿no? Mi hijo, si me amas y quieres hacer mi voluntad, sígueme. ¿Cuántos le dijeron algo así como: déjame orar, Señor? ¿Qué frase dijimos? La misma voz de Dios te está diciendo: sígueme, déjame. No, muchísimos cristianos estamos haciendo eso, hermanos. Oye, Marco, me estás diciendo que la oración no es válida. Lo que no es válido es ponerte a orar cuando Dios está hablando. Cuando Dios está hablando no es tiempo de orar, es tiempo de obedecerle. ¿Cómo le vas a decir a Cristo Jesús cuando escuchas la voz: sígueme, déjame orar, mi Señor? Si sabían que es una excusa que muchísimos cristianos ponemos. Sí, estás utilizando la oración, que es muy válida delante de Dios y es una necesidad del cristiano, pero la estás acomodando para sacarte la obligación. Dios te está diciendo bien clarísimo: déjame orar. ¿Cómo que déjame orar? Te lo voy a poner más claro. ¿Cuántos tienen hijos aquí presentes? ¿Cuántos tienen hijos? Yo tengo aquí a mi hija, para que usted no se espante, me voy a poner yo de ejemplo. Sucede que Marco le dice a su hija: mija, ¿puedes por favor limpiar tu cuarto y arreglarlo y aspirar o hacer esto y esto más? Ah, papá, déjame orar. Ah, sí, no, mira nomás. Déjame orar. Así le hacemos a Dios muchísimas veces, mis hermanos. No, mi hija, no te diga que si te quieres poner a orar, te di una orden. Te está hablando tu autoridad. Imagínate, ¿qué haría usted? ¿O cuántos les dan permiso a sus hijos cuando ustedes les dan un orden que oren antes de obedecerle? ¿Cuál es el propósito, por cierto? Cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, porque no hay cristiano que diga: oye, Marco, a mí me place escuchar la voz todos los días. Yo te hago una pregunta. Número 1, ¿cuántos buscan escuchar la voz de Dios todos los días? Pregunta número 2, ¿cuál es el propósito o la prioridad de que usted y yo escuchemos la voz de Dios? ¿Sabían que muchísimas personas, en lugar de obedecerlos, nos jactamos nomás? Es que sí, Dios me habla. Perfectísimo, mi amado. Perfectísimo. La realidad es que sí, Dios habla. Pero esa no es la prioridad. Eso no es ¿qué puedo decir? El propósito. ¿Saben cuál es el propósito cuando Dios habla? Obedecer, mis amados. Obedecer. Mateo 4:18 dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo ahí? Mateo 4:18, dele vuelta a su Biblia nomás. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban las redes del mar, porque eran pescadores. ¿Vamos ahí? Ok, versículo 19. Y les dijo, escuchen bien, les dijo Cristo Jesús: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos dijeron, ellos entonces, ¿qué hicieron, mis amados? ¿Se pusieron a orar? Usted es testigo. ¿Se pusieron a orar, mi amado? Dejando al instante las redes, ¿qué hicieron, mis amados? Le siguieron. Yo sé que usted y yo escuchamos la voz todos los días. Acuérdense bien, mis amados. Hay una prioridad y hay una finalidad a escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es, Marco? Explícamela, por favor. Obedecerle. Obedecerle. No te pongas a orar en ese instante. Claro que tenemos que orar,
Pero cuando Dios habla es para obedecerle, mis amados. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? ¿O qué hicimos usted y yo cuando Dios nos llamó? Porque aquí estamos, esta reunión, este servicio es específica y exclusivamente para cristianos, ¿sí o no? ¿Qué hicimos usted y yo cuando Cristo Jesús nos hizo ese llamado? Alguien que me ayude, por favor, a prender el aire, porque veo que todos están con frío. ¿Qué hicimos, mis amados? Cuando Cristo Jesús nos hizo el llamado. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo teniendo las redes en las manos si Cristo Jesús nos hubiera dicho: Marco Antonio, ven y sígueme? ¿Qué hubiéramos hecho? Yo les hago una pregunta. ¿O qué hicimos? Porque todos tenemos un llamado, mis amados. Sin excepción, todos tenemos un llamado. Si sabían que muchas personas le encargamos las redes a otra persona de supuesta confianza para no perderlas. A veces rascamos para enterrarlas, pero el asunto es que no las quiero perder. Muchísimas veces buscamos un lugar secreto, pero no las queremos dejar, hermanos. Y muchísimas veces vamos muchísimo más allá. Nos acomodamos por ahí una mochila y le buscamos un lugarcito, pero no te deshaces de las redes. Y ahí las llevamos. Ahí las llevamos, mis amados. ¿Cuál es el peligro, Marco? ¿Cuál es el peligro? Si pude acomodarle mis redes, que era mi manera de vivir. Si me las pude acomodar aquí en mi equipaje y las vengo cargando. ¿Cuál es el peligro? Que Jesús te dijo: déjalas. Jesús no te dijo: búscales un rinconcito y llévatelas. ¿Por qué? Porque al momento de pescar hombres, sacas tu atarraya humana y quieres pescar hombres con la de pescados. Por eso nuestro ministerio y nuestro llamado no ha sido efectivo, mis amados. Porque, a ver, hermanito, hermanito Andrés, a ver, déjame ver. ¿Cuál es cuál? Ya me equivoqué, mira. Traemos aquí las dos redes. Una para mojarras y otra para hombres. Y agarras y avientas la que Cristo Jesús no te dio. Si sabían que por eso muchísimas personas han tenido muchísimos problemas en su ministerio y en su llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuál red se está aventando usted, por cierto? ¿Para agarrar pescados o para pescar hombres? La que nos dio Cristo. Cristo Jesús le especificó: te voy a hacer pescador de hombres. Él no dijo de mojarras, no dijo tilapia, ¿verdad que no? Pescador de hombres. Pero nosotros se las encargamos al compadre, ¿verdad que sí? Si sabían que hay muchísimas personas que de tanto que extrañan su atarraya, todos los días lloran al grado que se regresan a traerlas y les pasa lo que le sucede a la mujer de Lot. Voltean hacia atrás y ¿qué le sucedió a esa mujer, mis hermanos? Se quedó como estatua. Ahí se quedó paralizada, inmóvil. Así está el ministerio, así está la vida de muchísimas personas en la iglesia, mis hermanos, porque extrañan sus redes. Cristo Jesús no te dijo: búscales un lugarcito. Cristo Jesús les dijo bien claro: déjalas y sígueme. Esa es la única manera que podemos seguir al Maestro, mis amados. Ahora, ¿cuántos han puesto a meditar qué significa sígueme? Escúchame bien lo que voy a decir, iglesia. Si sabían que en esta expresión sígueme ya está incluido tu cuidado y el cuidado de mi familia. No voy a empezar, ya se me fue el tema. Vamos hilando el tema, pongan muchísima atención. Son 2 versículos solamente que vamos a desmenuzar hoy. Vamos hilando el tema. No se me ha ido el tema. Si sabían que la expresión sígueme, estamos hablando de la familia de Pedro, no se me ha ido el asunto. Estamos hablando de Milagros, que recibió su suegra, pero tenemos que hilar el tema. La expresión sígueme, mis amados, ya está incluido el cuidado, tanto mío como el de mi familia. En esa expresión debemos descansar como cristianos, mis amados. ¿Por qué les digo esto? La palabra, la mención o la frase sígueme, lastimosamente en la iglesia, ¿saben cómo la estamos mirando hoy día, mis amados? ¿Como una amenaza o como una pesadilla? La mayoría de iglesia ya no la está mirando como una bendición, cuando verdaderamente lo es, mis amados. ¿Para qué? Esa mención sígueme, ¿cómo la has tomado tú? Solamente para que usted reflexione.
¿La has tomado como bendición y has obedecido? ¿O la has tomado como una amenaza, como una pesadilla? Muchísimas veces, mis amados, la hemos tomado como una amenaza. De verdad, se los digo de todo corazón. Cuando en la palabra sígueme, mis amados, está incluido todo el cuidado del Creador de todo el universo, a quien le pertenece todo, imagínense. ¿Por qué? Porque la palabra sígueme del griego afiemi significa abandona, significa entrega y significa despide. ¿Qué voy a abandonar, Marco? Lo que Cristo Jesús nos dijo. ¿Qué voy a despedir, Marco? Lo que Cristo te dijo que despidieras. ¿Qué voy a entregar? Entrega tu traje. No le busques lugar para llevártelo. Las redes humanas. Despídete de todo, dile bye bye. ¿Por qué? Porque si no se lo dices te va a distraer. Te va a distraer. Yo lo he vivido en los años que vivo de cristianos. Yo lo he vivido. Hay muchísima gente que le hizo un huequito a la atarraya. Puedo ver las vidas de las personas. Y no estoy criticando, te estoy alertando, porque la palabra de Dios es para bendición. Quien lo toma. ¿Cuál fue? Ahora, escúcheme muy bien, Mateo 8, 14, ¿verdad? Ahora escúcheme muy bien. Yo no sé cuántos tengan familia. Hay presentes que tienen hijos, tienen esposa y también tienen suegra. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por la vida de su suegra, por cierto? ¿Cuántos, mis amados? La hermana Carmen dice amén, qué bueno, gracias a Dios, hermano. ¿Cuántos le dan gracias a Dios de su corazón por la vida de su suegra, mis amados? ¿Cuántos? Ernesto levanta la mano, ¿verdad? Ya se fue, ¿verdad? Mi abuelita. Usted le da, qué bueno. ¿Cuántos le dan? Aquí mis hermanos del Ángel también. ¿Quién más? Mi hermana Elisa, ¿verdad? Mi hermana Felisa, perdón. Mi hermano Iván también. ¿Usted qué dice mi hermano Francisco? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la suegra? ¿Vive, perdón? A lo mejor me estoy... Usted no sabe lo que es mi corazón, pastor. Perdón. Gracias, mi hermano. ¿Cuántos le dan gracias ¿Cuántos le dan gracias por la vida de su suegra? Bueno, gloria al Señor, ¿no? Aquí Edwin también levanta la mano, dice que le da gracias, ¿verdad? Es soltero, por cierto. Bueno, perdóneme si me fui más para allá, ¿verdad? Perdóneme, mis amados. Yo lo único que quiero es que entendamos que Pedro verdaderamente le dio gracias al Señor por la vida de su suegra, mis amados. Y yo quiero aprender de Pedro, porque Pedro se equivocó como yo, pero él se esforzó por hacer la voluntad de Dios. Y vamos para allá, mis amados, vamos para allá. Voy a tocar, ¿verdad?, las dificultades que uno enfrenta, ¿verdad? Porque es una dificultad, mis amados. Es una dificultad. Dice la palabra del Señor que Pedro escucha la voz del maestro y le dice: deja las redes y sígueme. Sucede que Pedro aparece en Capernaum viviendo con toda su familia. Yo les hago una pregunta, mis amados. ¿Cuál habrá sido la reacción de la suegra cuando escuchó que Pedro iba a dejar absolutamente todo? Porque su oficio era pescador, mis amados. Yo no sé cuál es tu oficio. Pon tu oficio y deja todo para seguir al maestro. Ahora, vamos a escuchar la opinión de todos. ¿Qué opinó la suegra concerniente al llamado de Pedro, mis amados? Es que Marco, la suegra no tiene nada que ver. Muchísimas veces no tiene nada que ver. Pero sucede que es la mamá de tu esposa. Sucede que es la mamá de tu esposa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Es la mamá de tu esposa, es la mamá de tu propia carne. Es la madre de la persona que Dios te permitió que te conectaras con ella. ¿Qué vas a hacer? Imagínense, mis amados, cuando esta mujer escuchó que el yerno iba a dejar todo sabiendo que dependían de un sueldo. Yo no me puedo imaginar, porque no están todos los detalles en la Biblia. Pero todo esto, mis amados,
Con seguridad sucedió. Y Pedro se puso a escuchar a ver qué decía la suegra. ¿Qué hubiera opinado usted como suegra, por cierto, al saber que su hija podía quedarse en la calle? Porque hay suegras que no miran con buenos ojos al yerno por muchos motivos. Yo no quiero ridiculizar a nadie, mis hermanos. ¿Verdad que sí? Sí se entiende, ¿verdad que sí? Yo no quiero ridiculizar a nadie. Tampoco quiero hacer sentirlo ni excelente ni mal. Yo estoy predicando la palabra, ¿ok? Pero las verdades se tienen que decir. ¿Para qué, Marco? Para sanidad, mis hermanos. Para sanidad, para bendición. Miren, ¿qué ha de haber dicho la mamá a la hija cuando escuchó que Pedro iba a dejar todo? Oye, mi hija, ¿te has puesto a pensar que dependemos de ese sueldo? ¿Puedes imaginarte tú nuestra vida en un lugar que no conocemos y el sostén de dónde va a llegar? Mira, mi yerno es pescador, muy apenas salimos aquí al ras, semana tras semana, y ahora me vienes tú a decir que va a seguir a un loco llamado Jesús. Fue una tentación, mis hermanos, fue una tentación. Ahora, ¿qué opinamos de las esposas? Esposas, ¿qué le han dicho ustedes, esposas? Cuando el marido te vino a decir, ¿sabes qué, mi amor? Cristo Jesús me dijo bien clarísimo en mi corazón, sígueme, deja tus redes, deja todo lo que tengas. ¿Qué opina, hermano, usted? ¿Qué opinó? ¿Qué le dijo a su esposo? ¿Lo apoyó? ¿Qué ha hecho hasta el momento, por cierto? Porque hay personas que no tengo ninguna duda, que ya le vinieron a decir a la esposa, el Señor Jesús me dijo que deje mis redes y que lo siga. ¿Qué ha hecho usted, mi amada? ¿Qué ha hecho, hermanita? Fue una tentación para Pedro, mis hermanos. Fue una tentación para Pedro. Imagínense la suegra de Pedro diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Tienes dos opciones, o mi hija o a Jesús. Pudo haber sucedido, mis hermanos. No estoy inventando. Usted y yo somos seres humanos y sabemos muy bien todo lo que vivimos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? Creo que fue fácil. Creo que sí fue bien difícil para Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he visto la reacción de muchísimas familias cuando escuchan el llamado de la cabeza, lastimosamente reaccionan con temor, con indignación, con reproches y con pleitos, antes de recibirlo como una plena bendición. Te llamó el Creador de los cielos y de la tierra, gloria al Señor, nos vamos. Yo me acuerdo muy bien, ¿verdad? Algo que comentaba el pastor Olivares, que cuando Dios le hizo un llamado, él tiró todas las redes. Después se puso a juntar un dinero porque, esposas, ¿cuántos no quieren tener un hogarcito propio? ¿Cuántos no anhelan tener una casa propia? Yo sé que usted la quiere, mi hermano, yo sé que sí. Cuando tenía todo el dinero, un ahorro de todo, de buenos años, mis hermanos, yo no sé cuántos años, pero fueron de años. Cuando ya tenía el dinero listo, saben que escuchó la voz y le dijo, hey, mi hijo Chuy, voy a poner el dinero en la ofrenda. ¿Qué? Sí, no te está hablando un huésped, te está hablando el dueño de tu vida. Ve y pon el dinero que has ahorrado en todo este tiempo a la ofrenda. ¿Qué hubiera hecho usted, mi hermano? ¿Cuál hubiera sido su reacción? Y a mí me impresionó más la reacción de su esposa. ¿Sabes qué, mi amor? El Señor, el dueño de nuestras vidas, el dueño de nuestra casa, vino y me dijo que eche yo todos los ahorros que con tanto esfuerzo y amor ahorré para que te hiciera yo tu hogar, mi amor. ¿Y qué crees? Me dijo que los eche yo a la ofrenda. Bueno, ¿y los echaste? ¿Qué vas a hacer? Échalos, ¿qué esperas? Imagínense, mis amados. Y yo les aseguro que para muchísimas hermanas, perdón que lo diga yo, hermanos, hasta el divorcio llegaban. Hasta el divorcio llegaban, mis hermanos. Discúlpenme que se los diga yo. ¿Por qué lo dices, Marco? Porque ha sucedido. Ha sucedido, mis hermanos. No, esta mujer le dijo, dáselos. Si Él nos llamó, Él nos va a sustentar. Y no les voy a contar más, ¿no?
pero respondió de una manera que si se lo platico no me va a creer. Seguir a Cristo, mis amados, jamás será una carga, sino más bien una garantía. Hermano, hermana, seguir a Cristo jamás será una carga y tampoco una vida dudosa. Seguir a Cristo es una garantía. Pregúntenmelo a mí, mis amados. Jesucristo mismo lo expresó, según Mateo 19:29, que quien dejara todo por seguirlo, recibirá 100 veces más en esta vida, más la vida eterna. Esa es una expresión de plena bendición, cuidado y de provisión que solamente el Maestro provee, mis amados. Nadie más, mis amados. Dice la Biblia, ahí en San Lucas, en Mateo 8, versículo 14, si está ahí, ponga su mirada, que viniendo Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama. ¿Estamos ahí? Dice que la vio postrada en cama, con fiebre, ¿verdad que sí? Bueno, la fiebre era considerada una enfermedad, mis amados. No era considerada un síntoma, porque hoy día usted y yo nos enfermamos. A veces nos dan anginas, a veces hasta por un mayugón, un machucón, o cuando nos pinchamos un dedo. Si o no vienen fiebres altas, vienen temperaturas bien altas, mis amados, ¿verdad que sí? Bueno, en aquella época la fiebre no era considerada un síntoma en base a X accidente. La fiebre era considerada una enfermedad, y una enfermedad peligrosa, La palabra fiebre, según el griego puretos, significa fuego, mis amados. Es un aumento de temperatura en el cuerpo muy por encima de lo normal, ¿no? Incluso el pulso cardíaco, ¿verdad?, sube de una manera que el cuerpo se comienza a doler y se debilita completamente, ¿no? Lucas arrojó un dato que quiero subrayar. Escuchen bien, Lucas 4:38. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. ¿Por qué subrayo lo que dijo Lucas? Porque según Colosenses 4, versículo 14, Lucas era médico. Y la catalogó como una grande fiebre. Él sabía que no era cualquier cosita, mis amados. Eso significa que la salud de esta mujer, o la suegra de Pedro, estaba en un verdadero peligro. Marcos 1, versículo 30, dice la Biblia que la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Pidieron auxilio porque estaba en peligro la mujer, ¿no? No solo era un síntoma, era una enfermedad. Y dice la Escritura ahí en el versículo 15, y tocó su mano. ¿Estamos ahí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Dice la Biblia que tocó su mano. Ahora, regularmente, cuando alguien tiene alta temperatura, ¿qué es lo que le toca, mis amados? Casi siempre vamos y le tocamos la frente, aquí la parte de la cabeza, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué Cristo Jesús puso su mano en la mano de la otra mujer? ¿Por qué no le tocó la frente? Según los estudiosos, por el orden, ¿verdad?, que este milagro sucedió, porque era un milagro, hermanos, un verdadero milagro. En el orden que se dio este milagro, el toque de Jesús significa una invitación precisamente a servirle. Fue una invitación a servirle. Y un principio que tenemos que rescatar de esa porción, mis amados, es que al toque de Jesús no lo podemos limitar solamente como un medio de curación, como mucha gente lo hace hoy día. El toque de Jesús no solamente es un medio de curación, sino más bien viene el medio de curación, pero también viene incluido la invitación a servirle. Por eso tocó su mano, mis amados, según los entendidos, y tiene mucho sentido. ¿Sí sabían que la sanidad y el llamamiento van muy de la mano? La sanidad y el llamamiento van de la mano. ¿Cuántos se recuerdan cuando Jesús, el Maestro por excelencia, se nos acercó en su misericordia y estando postrados en una vida pecaminosa? ¿Sí se acuerdan de ese día? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan que nos tocó? Nos dio su mano
nos sanó y nos levantamos. ¿Sí se acuerdan? ¿Recuerdan aquel día maravilloso? A mí nunca se me va a olvidar, mis amados. Yo siempre lo voy a recordar en mi corazón. Mi pregunta es la siguiente: ¿para qué nos levantó Jesús? ¿Para servirle? ¿O para seguir viviendo postrados? Si sabían que muchísimas personas han sentido el toque de Jesús, Jesús los levanta para rescatarlos. Físicamente sanan, pero espiritualmente se quedan postrados, mis amados, porque no lo siguen. Yo no sé si esa sea la condición de usted, ¿no? Muy probable Cristo Jesús sí te levantó físicamente, pero ¿cómo está el área espiritual, mis amados? Muy probable el área espiritual siga postrada en una cama, y Cristo Jesús no quiere eso definitivamente. Dice la Biblia que el maestro extiende su mano y la levantó. La palabra levantar, según el griego egeiro, si usted está poniendo ahí la mirada, vio la suegra de este postrada con la fiebre, toca su mano y le levantó, ¿verdad? Bueno, la palabra levantar significa levantar literalmente de un sueño, levantar a alguien que está acostado, y también significa levantar a alguien que está sentado, dígase de enfermedad o dígase de muerte. Eso significa inactividad, también significa ruina y significa enderezar, mis amados. Yo les hago una pregunta: ¿se acuerdan la vida inactiva, arruinada y triste y desesperanzada que llevábamos antes de que el maestro llegara y nos levantara? Cuando estábamos postrados en tantos pecados. ¿Sí se acuerdan? Voy a invitar que vaya bien rápido conmigo a Efesios 2, versículo 12, para ver si usted se acuerda de aquella situación, ¿no? Dice la Biblia en Efesios 2, versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, y aquí está uno, mis amados, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Yo me acuerdo la vida tan terrible que llevaba yo, mis hermanos, y sin Dios en el mundo. Ahí andábamos por ahí vagando. Pero ahora, en Cristo Jesús, Efesios 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Solamente, ¿verdad?, reflexionemos en la vida tan pero tan triste que llevábamos, mis amados. Y el maestro extiende su mano de una manera misericordiosa. Desesperanzados, no teníamos en quién apoyarnos, y en todo lo que nos apoyábamos fallaba. Yo me acuerdo de la vida tan terrible que llevaba, mis amados. Todo en lo que ponía yo la esperanza, todo absolutamente fallaba. Pero cuando el maestro me llamó, yo le dije: sí, mi Señor, levántame de esta cama de pecados que yo tengo. Yo vivía una vida tan pero tan asquerosa, y le dije: sí, mi Señor, estoy cansado de todo esto, levántame. Él me dio su mano, yo me levanto, y de ahí en adelante yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza, mis amados. Salmo 71, versículo 5 dice: porque tú, oh Jehová, Dios, eres mi esperanza. Él me levantó, mis amados. Ya no confío en mis redes. Salmo 142, versículo 5 dice la Biblia: clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. En el Salmo 146, versículo 5 dice la Biblia: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Si sabían, mis amados, que todo ser humano, cuando recibe su sanidad en base a un medicamento o en base, no sé, ¿verdad?, que no encendió esa cosa, no encendió, le tienen que subir para que se sienta el calor, si no, no va a pasar absolutamente nada. Perdón. Si sabían, mis amados, que cuando alguien obtiene una sanidad, regularmente necesita un día, 5 días
10 días, un mes, medio año, yo no sé. ¿Cuántos han enfermado de peligro, por cierto? La gente que tiene cáncer y de repente, en base al medicamento, sana, ¿cuántas semanas o meses necesitan de reposo? Yo tenía un compañero que reposó de cáncer más o menos como unos 3 meses. Las mujeres embarazadas, después de dar a luz, necesitan por lo menos 40 días. Muchas no lo respetan, ¿verdad que no? Si sabían que cuando usted y a mí nos da una calentura o nos da una gripa, le hablamos al manager y ¿sabes qué? No, al supervisor, no voy a llegar a trabajar, ¿por qué? ¿No te sientes bien? Sí, ya sané, pero me siento bien débil, me siento mal, necesito un día o necesito 2 días. A veces llegas, a veces vas con tu capricho, ¿verdad? Porque faltaremos a la iglesia, pero el trabajo no. Llegas bien todo caprichudo y dices, no, te ves mal, vete por favor, ve al doctor o vete a tu casa y reposa. No me estoy burlando, no me estoy burlando. Estoy aislando el mensaje para darle la gloria a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la mujer, al recibir la sanidad del Maestro, mis amados, en el mismo instante recobra todo su vigor y al instante se levanta y le sirve. No necesitó 5 ni 10 días, ni 20, ni 30, ni 40, mis amados. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando llegamos a los pies del Maestro, sin excepción, usted y yo espiritualmente recibimos toda la sanidad, ¿sí o no? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿Cuántos años llevamos que Cristo Jesús nos levantó de esa cama putrefactora de pecados? ¿Cuántos años? Si no le hemos servido, esos son los años que has llevado de reposo. Y sucede que Cristo Jesús te dio la sanidad al instante para que al instante le sirvieras. ¿Cuántos años más quieres de reposo? Es palabra del Señor, no es palabra mía, mis amados. ¿Cuántos años, días, meses? ¿Cuántos, mis amados? Cristo Jesús le agarra la mano y le dice, levántate, mija. Esta mujer, dice la palabra del Señor, que al instante le servía. Lógicamente le sirvió a los demás, ¿no? Porque al servirle a usted, así como un servidor le sirve a usted, es un servicio para Dios, en primera instancia, antes que para usted. Yo no sé cuántos años, ¿verdad? Pero si usted no se ha levantado y le ha servido al Señor, sigue en esa época de reposo, mis amados. Yo no sé cuánto es, ¿verdad? La enfermedad desaparece al instante. Pónganse de pie, por favor. ¿Cuántos vienen enfermos todavía? Espiritualmente hablando y físicamente hablando. ¿Cuántos venimos enfermos? La palabra servir significa hacer mandados. Diaconeo o diáconos, ¿verdad? Del griego. ¿Cuántos están dispuestos a ser mesero de Cristo Jesús, sirviente y mandadero? Porque eso es lo que significa la palabra diácono. Edwin, por favor, ¿me ayudas? Si sabían que la mujer, la suegra de Pedro, fue la primera mujer que se convirtió en un grupito bastante grande. Fue la primera mujer que se convirtió en recibir una completa sanidad e inmediatamente le comenzó a servir en base a un grupo de muchas mujeres, ¿no? Porque Lucas 8, versículos 2 y 3 dice que había muchas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y había una de ellas que se llamaba María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Había otra que se llamaba Juana, mujer de un intendente que era administrador de Herodes, y también otra que se llamaba Susana, y dice la Biblia que muchas otras mujeres le servían con sus bienes y con su vida. Eso es lo que narra Lucas 8, 2 y 3. Si usted y yo ya recibimos esa sanidad, ¿cuántos días o meses o años necesitamos más de reposo, mis amados? Acuérdense bien que para servir hay muchísimas maneras de servir,
Vaya a Efesios conmigo, Efesios 2, por favor. Versículo 5. Perdóneme, hermano Francisco, No, pastor. Perdóneme. Perdóneme a mí, pastor. porque- No, perdóneme, perdón. Ay, Perdóneme, no. Dice la Biblia en Filipenses. Perdón, Efesios 2, 5. Dice la Biblia, solamente para que nos acordemos de la vida que Él nos levantó. 2:5 dice, y aún estando, ¿cómo estábamos nosotros, mis amados? Estábamos muertos, La suegra de Pedro tenía una fiebre. Usted y yo estábamos muertos en nuestros pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Yo no sé qué tan agradecido esté usted, mis amados, pero miren, la salvación nos debe de conducir al servicio, y hay muchísimas maneras de servirle a Dios. Le servimos en la iglesia, le servimos, ¿verdad?, allá afuera, le servimos en nuestro hogar, o sea, le servimos de muchísimas y múltiples maneras, ¿no? Porque a veces decimos, Marco, es que yo no tengo el vigor, la fuerza para servir en la iglesia, no me puedo parar en la puerta tanto tiempo. A Dios le servimos en todos los lugares, mis hermanos. En tu hogar tú le sirves de una manera pero tan grande y plena que no tienes idea. Usted y yo debemos servirle al Señor. Voy a terminar con este principio. No debemos de servirle al Señor para sacar un crédito y ser sanados, sino más bien porque ya hemos sido sanados por su llaga. Debemos servirle, mis hermanos. Eso es lo que dijo Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿no? Ahí en el Isaías 53, versículo 5. ¿Qué fue lo que dijo? Quiero orar por usted. Vamos a cerrar nuestros ojitos y yo voy a orar por usted. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gloria y te damos honra, mi Señor. Señor, esta mujer está en una condición tan peligrosa. Dice la palabra que tú te dignaste, Señor. Y algo que me llama mucho la atención, mi Dios, es que ella, siendo la suegra, Padre, apoyó a su yerno. Y Pedro, sabiendo que tenía que tener cuidado de su esposa, de sus hijos, se atrevió a tener cuidado también de su suegra, mi Dios. Tú sabes todos los datos, Señor Jesús, porque tú estuviste en aquella época. Yo no lo sé, mi Dios, pero supongo que fue bien difícil, Señor. Pero tú miraste el corazón de Pedro, Señor, que tiró todo, Señor. Él no se escondió nada, no guardó nada, Señor. Tiró todo, Señor. Y tú lo exaltaste, Padre Santo. Cuando tú le dijiste, Pedro, sígueme, iba incluido el hogar, iba incluido el sustento, iba incluido el abrigo, Señor, e iba incluido todas y cada una de las necesidades de su familia, Señor. Señor, te doy gracias por aquellas familias, mi Dios, que han tenido muchas complicaciones, Padre. Tal vez la suegra ha incluido mucho, Señor, y muchas parejas no te han seguido, Padre. Tú mostraste el agradecimiento, Cristo Jesús, por la vida de esta mujer, y la levantaste, y ella te servía, mi Dios. Bendice a las familias, Padre Santo. Bendice a las familias, mi Dios glorioso. Si hay un varón que ya escuchó tu voz, Padre, pero su esposa o algún otro miembro de la familia está incluyendo y no te ha seguido, mi Dios, yo te pido, Padre Santo, por estas familias, Señor, que tú estás llamando a familias a servirte, mi Dios.
A mí no me quitaste una fiebre, Señor. Me quitaste un mundo de pecados de mi corazón, Señor. Estaba yo sucio, Padre, hundido en el fango cenagoso, mi Dios. Y aquel día glorioso tomé tu mano, mi Señor, y me dijiste: hijo, sígueme, tira todo. Y yo tiré todo, mi Dios. Y tú has proveído tanto y tanto, mi Dios. Has hecho milagros a mi familia, mi Señor. Muchos milagros has hecho a mi familia, Padre amado. Y hoy intercedemos por el milagro más grande, mi Señor. Que tú levantes de los pecados a nuestra familia, a nuestros hijos que no son cristianos, Señor. Intercedemos por esa petición, mi Dios. Te vamos a seguir, mi Dios, no porque sanas, mi Dios, no solamente porque sanas, sino porque ya me sanaste. Te vamos a seguir, mi Señor. Solamente en ti hay garantía, mi Dios. Confío en ti, Padre Santo. Te damos la gloria, te damos la honra, mi Dios. Gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias por la familia, mi Señor. Gracias por la familia, Padre Santo. Que de esa manera armoniosa y unida vivamos en familia, mi Dios. Eso es lo que tú buscas, Padre Santo. Que vivamos en unidad, Señor. Te damos la gloria por tu cuidado, te damos la honra, te damos el poder. Y te doy mi vida, mi Dios. Te doy mi vida, Padre Santo. Y también recibe en honor un fuerte aplauso. Apláudale fuerte, mi amado. Recibe el aplauso, mi Señor. Recibe, Señor, y perdóname, Padre. Perdóname, mi Dios. Perdóname, Señor. Dios los bendiga.